Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en Voces del Periodista y desde aquí a nuestra gran amiga Celeste Sáenz de Miera, titular del programa, le enviamos un cariñoso abrazo, compartiendo en esta ocasión con el licenciado Rodolfo Sánchez Mena y con el licenciado Jorge Franco. Asimismo expreso, a nombre de los tres, mi reconocimiento al canal Anunciación por este espacio que nos brindan para la disertación, el diálogo, la opinión de temas de carácter nacional y, por supuesto, también en el entorno universal. Vamos a abrir este espacio con un tema sumamente reciente, ya que hace apenas 6 días se le otorgó el Premio Nobel de Literatura al músico estadounidense Bob Dylan. Aquí, sobre la mesa, vamos a abordar qué es y qué ha sido este premio, que en un sentido riguroso ha causado polémica. Polémica porque, en primer lugar, porque es una persona, para muchos un personaje, que su música, sobre todo en los años 60, en aquel convulsivo año 68, que mundialmente tuvo repercusión en toda una generación y fue un parteaguas, pero también hay que señalar los intereses que se manejan atrás de esto. El origen, lo voy a decir muy brevemente, fue el testamento que Alfredo Nobel, inventor y empresario sueco, legó a manera de fundación, y con el apoyo de la Academia Sueca se otorga a partir del año de 1901 5 premios que voy a citar: el Premio de Literatura, el Premio de Medicina, el Premio de Química, el Premio de Física y el Premio Nobel de la Paz. Fue hasta el año 1969 que se insertó el Premio Nobel de Economía. Me gustaría mucho, Rodolfo, saber tu opinión referente a lo que acabamos de citar. Es muy importante este premio y sobre todo este personaje que se le acaba de otorgar el Premio Nobel, porque está ligado, como bien se sabe, a toda una generación que se movió alrededor de una circunstancia de Guerra Fría, y particularmente a la Guerra de Vietnam. En los Estados Unidos y en buena parte del mundo se dio una movilización en contra de la guerra, particularmente de los jóvenes universitarios. Los universitarios saltaron a los medios internacionales y se dieron a conocer por su oposición a esta guerra. Y entonces, pues ligado a este tipo de música, surgió como contrapropuesta el uso de las drogas. Las drogas que se inventaron con esa finalidad, en particular el ácido lisérgico. Es decir, a esto está ligado toda una generación y la manipulación que se hizo de la música y la extensión de la producción de la droga a partir de esa circunstancia. Es decir, vemos cómo el control de la juventud con manejo de música llamada de protesta y el manejo de la droga para someter a las universidades y lo que se llamó el pensamiento crítico, porque a la par que surgían estos movimientos opositores,
también había otras movilizaciones como en los Estados Unidos que estaban dándose por el quiebre de la economía. Estábamos llegando al fin de la economía de carácter industrial, se estaba rompiendo la vieja economía de carácter fabril y estábamos transitando a un nuevo tipo de economía y que va a tener un fuerte impacto como hoy estamos viendo. Y entonces el que se le otorgue este premio a Bob Dylan significa que se está reactivando esta propuesta, este proyecto, y que tiene esta finalidad, como vamos a ver más adelante. Esta misma época que acertadamente nos acaba de explicar nuestro amigo Rodolfo Sánchez Mena, implica también el surgimiento de corrientes como los hippies en San Francisco, California, de los provos en Holanda, que hay que precisar que fue el primer movimiento auténticamente de carácter ecológico. Es también la época en que recibe el Premio de la Paz, en este caso, como dijimos anteriormente, el Premio Nobel Martin Luther King, que sería asesinado en 1968, mismo año también en que matan al precandidato Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. Una época sin duda, y un año, sobre todo el 68, un año que es un parteaguas. Por favor, Rod, Jorge, ¿qué visión tienes acerca de esta época? No me siento muy avesado en este tema en particular, pero a mí me parece, la impresión que tengo es que independientemente de sus cualidades literarias, de las cuales debo confesar que me he enterado más bien recientemente, fui fan de su música en su tiempo, pero no me había dado cuenta de la enormidad de su producción. Esa me la hizo saber algún amigo que me dijo, no, tiene una vasta producción, no solo es una cuestión de calidad, sino también cumple, digamos, no digo que exista un requisito de cantidad, pero también parece haber sido un autor sumamente prolífico, no solo en sus canciones, sino en general en su poesía. Es difícil saber qué se encuentra en las mentes de los que otorgan este premio, pero yo sospecharía que no solamente hay una referencia al pasado que de alguna manera se reivindica en este premio Nobel, en el pacifismo de sus canciones, en las rebeldías de sus canciones, sino que de alguna manera yo lo vincularía más al presente también, no solo al pasado. Y ahí yo recordaría el movimiento de los indignados en Europa como una expresión juvenil reciente de, como su nombre lo indica, de indignación ante lo que está ocurriendo en las tendencias de la economía mundial, y al movimiento de los 99, del 99%, también de los jóvenes que acampaban en los alrededores de Washington, para señalar que la mayoría de la población, el 99%, ha estado en una situación de creciente inseguridad económica, de creciente deterioro de sus perspectivas e incluso de su ingreso actual, en una economía que está favoreciendo excesivamente al 1% de la población. Es decir, yo intentaría o me gustaría ver el premio de Bob Dylan como un reconocimiento a las inquietudes de la juventud, no solo del pasado, sino incluso del presente, y al hecho de que estamos en un mundo que de alguna manera está convulsionado hoy en día, tanto más que en el pasado, convulsionado por guerras, convulsionado por migración de 60 millones de personas el año pasado, al parecer, muchos de ellos moviéndose de alguna manera por razones económicas, pero millones de ellos escapando de situaciones de miseria, de injusticia y de guerra, de guerra en el Medio Oriente. Y hay de alguna manera una reivindicación por un hecho fundamental, ¿no? La necesidad de justicia, la necesidad de equidad,
como soportes de la paz en el planeta. Así es. No sé si imagino demasiado, pero es lo que me trae a la mente este premio Nobel. Sí, por supuesto que en más de un siglo en que se ha otorgado, ha habido evidentes circunstancias que pues han causado, por supuesto, grandes protestas, discrepancias, y también hay que decirlo, ha habido también 2 casos en que los galardonados se han negado a recibirlo. El caso más emblemático fue el del filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien en 1964 envió a la Academia Sueca una carta explicando en que su libertad estaba por encima de cualquier premio. Fue otro caso también, con algunos rasgos, el de Boris Pasternak, aquel famoso autor de la novela El Doctor Zhivago, que después se llevaría al cine con Omar Sharif, a quien la Unión Soviética, concretamente Nikita Khrushchev, quien encabezaba el comité central del partido en aquella época, le negó, y también, por supuesto, que en los últimos años pues hemos tenido premios de nacionalidad china totalmente desconocidos. Es decir, no se trata también que sea solamente a cierto género, porque la literatura pues es muy amplia en su entorno. Podemos hablar de poesía, pero podemos hablar también muchísimo de novela, de crónica, de cuento, de ensayo. Nada menos el año pasado fue la rusa Svetlana Alexievich, que con una gran labor periodística obtuvo este premio, con Voces de Chernóbil, por ejemplo, para no ir tan lejos. Pero sí es muy importante que en esta época de la llamada globalización, y como bien lo dijo nuestro amigo Jorge Franco, esta desigualdad que se acentúa día con día ha sido producto de todo esto. Y aquí la gran pregunta que habría que hacernos es también, ¿por qué otros escritores, o literatos para ser más completo en mi aseveración, no lo han recibido? Podría citar en este momento a Claudio Magris, por ejemplo, a Javier Marías, a Rosa Montero, y aquí la interrogante, repito, es, ¿se debe a su origen, a que uno es italiano, a que otros son españoles? O en este caso, pongo otra vez sobre la mesa a Bob Dylan, por su nacionalidad estadounidense, pero también no hay que olvidar su origen judío. Y me gustaría mucho saber tu opinión. Sí, a mí este tema de los años 60 es muy importante porque implica todo un cambio de paradigmas, o sea, el quiebre de esta gran ruptura que se da, que se empieza a sentir, que empieza a asomarse, y por primera vez vemos nuevos conceptos, por ejemplo, se inventa la juventud no existía, ¿sí? Como tal, como concepto, ¿sí? Empieza a predominar, si se sustituye empiezan a aparecer en el cine, en las revistas, se convierten en figuras protagónicas y empiezan a ser objeto de desplazamiento en la economía, empiezan a jubilarse en edad temprana a mucha gente. Es decir, es un fenómeno de orden económico bastante importante. Con ello está ligado, por ejemplo, también la aparición temprana de fenómenos como el SIDA y también una serie de movimientos que hoy están en el tapete de la discusión, como los primeros movimientos gays. Es decir, aquí estamos viendo toda una experimentación de orden social, política y económica, con un proceso de diferenciación social y económica muy profunda que nos va a asomar al siglo XXI que estamos viviendo.
Por eso es muy importante la referencia que están haciendo con Bob Dylan, porque efectivamente el diseño de Jóvenes Rebeldes tiene que ver con estas revoluciones de color, con estos movimientos en donde aparecen los jóvenes en las plazas movilizándose para derrocar gobiernos. Pasamos a... Sí, es muy cierto, porque le agregaría también los Panteras Negras, en alusión a lo que acabas de comentar. Ellos surgen en San Francisco, California, y tienen una repercusión que lo podemos incluso traducir hasta la llegada del presidente Obama. Es decir, como el primer ciudadano de origen afroamericano que llega ya al poder público, pero con ese precedente de la época que acabas de explicar. Pasamos. Continuamos con el programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera. Hoy compartimos la mesa y ya tocamos el tema, este tema tan importante que está en la discusión de todos, que es el otorgamiento del premio Nobel a Bob Dylan, para quienes a muchos les gusta la música, la siguen escuchando, la cantan y bueno, pues por generaciones todavía sigue siendo el himno de muchas de las reuniones y de el gusto de muchos de diferentes generaciones. Pero ahora vamos a abordar un tema que está en la mesa de próximos debates de México y por eso lo queremos traer de manera anticipada, porque tiene que ver con la circunstancia, con la coyuntura que está viviendo México, unido dos temas. Uno, que es el de la inseguridad, que hay un quiebre después del ataque de un convoy militar en Sinaloa,
con lo que la propuesta de crear un Consejo Fiscal Autónomo para controlar las finanzas públicas de México. Para este tema vamos a cederle la palabra para que nos podamos ir ubicando en las diferentes perspectivas, qué significado, cómo se define este Consejo Fiscal, qué sentido tiene y de qué manera se va a ir filtrando y de qué manera se puede, si esto le sirve a las transparencias, si esto le sirve para resolver los problemas que tiene México en su situación económica tan compleja. Vamos a ver qué opina de esto el maestro economista Jorge Franco. Bueno, la propuesta de un consejo fiscal la emitió hace unos días el Fondo Monetario Internacional. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que al parecer no se hizo bajo una plática previa con el gobierno mexicano, es decir, parece haber tomado un poco en curva a las autoridades monetarias mexicanas la propuesta del Fondo Monetario y la respuesta mexicana ya se dio a conocer, es decir, no se considera necesario e incluso ha buscado avalarse de alguna manera con la participación del señor Ángel Gurría, que preside la OCDE, que viene a México a decir no hace falta. Pero de todas maneras conviene reflexionar lo que esto implica, es decir, la propuesta fue la de un consejo fiscal llamado independiente, cosa que ocurre en muchos países y que tiene una larga historia, y hay escritos que señalan que en México ya existe. No bajo ese nombre. Lo que se trata de crear con eso sería un mecanismo de alguna manera de vigilancia y de emisión de propuestas sobre las finanzas públicas desde una perspectiva que llamada independiente puede significar muchas cosas. Como lo de autónomo. Puede significar muchas cosas, bajo esa palabra puede haber cualquier cosa. Como antecedente, lo que se habría considerado cercano a esta propuesta sería la existencia del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados. Pero la propuesta en sí misma estaría implicando un par de cosas si es que quisiéramos un poco leer qué hay detrás, interpretar qué hay detrás. Una de ellas daría a entender que a lo mejor no hay suficiente claridad en el manejo de las finanzas públicas en México, que de alguna manera hay una opacidad y en este sentido habría una demanda externa o internacional a una cierta claridad. Yo creo que hay algo de cierto en esto y yo pondría un ejemplo, digamos. Hace unos días se reveló que la señora Josefina, que preside una organización en Estados Unidos, que fue candidata de PAN a la presidencia, Vázquez Mota. Ah, claro, sí, yo, 2012. Perdón, por no aclarar, sí. Asumo que sabemos de qué Josefina hablamos. Sí, claro, esta señora. Bueno, después de haber perdido las elecciones presidenciales pasadas, en los últimos 2 años ha recibido 900 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda para su labor social con los mexicanos en los Estados Unidos. Sobre esto se ha creado una polémica, una controversia, yo no quiero entrar en todo eso, pero sí nos estaría dando a entender un alto grado de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos. ¿Por qué se conceden estas organizaciones? ¿Por qué no se refuerza la labor de los consulados mexicanos? Cosas por el estilo. El hecho es que hay muchos que consideran que hay una cierta opacidad en el manejo de las finanzas y esto podría ser una de las razones desde la cual desde afuera se diga, oigan, vamos a pedirles que clarifiquen la situación con un consejo fiscal independiente. La otra razón que a mí me parecería posible y que no me agrada sería la posibilidad de que se estuviera planteando una especie de blindaje para que en el futuro los cambios políticos de México
no alteraran ciertas costumbres, prácticas o maneras de ser o enfoques que se dan en el momento presente. Yo lo que creo es que la cuestión fiscal en México debe evolucionar de acuerdo a cómo evolucione el sentir público y sobre todo nuestra democracia. Los resultados electorales que ocurran en el futuro podrán afectar las finanzas públicas, sobre todo si recordamos que somos un país que tiene, y a lo mejor esto les va a parecer sorprendente a muchos, que tiene una captación fiscal sumamente baja. De eso se trata, ¿no? Le vamos a preguntar a nuestro amigo historiador, porque esto sí parece que tiene más miga. Esto tiene más miga y yo lo veo muy ligado a como que estamos también con un cambio de época en México. El fin de la economía social. México tuvo una economía social, es decir, a diferencia de otro tipo de economías, producto de una revolución que ya quedó muy atrás. Pero tuvimos ejidos que producían, teníamos trabajadores que producían, pero todo esto ya se acabó. Y este es otro México en donde las transnacionales invierten en nuestro país y quieren saber que lo que pagan en México, los impuestos que pagan en México, los lleve la contabilidad, las cuentas, quieren un consejo fiscal autónomo. Yo creo que mucho de esto, o sea, pensando un poco mal, yo no sé cómo lo ve el historiador cuando hablan de deuda pública, dicen que tenemos una abultada deuda y siempre hemos tenido problemas, inclusive de invasiones en México. Entonces el historiador, también que está viendo hacia el futuro, no hacia atrás, ¿cómo ve este problema de un Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, en primer lugar, debemos tomar como punto de referencia que en 2 sexenios, me refiero al del licenciado Luis Echeverría y al del presidente López Portillo, el sector paraestatal mexicano llegó a tener más de 1,000 empresas públicas. Más que en Rusia. Totalmente, era un sector paraestatal enorme. Sí. Entre diferentes figuras. Me refiero básicamente a algunas que sobreviven, que son los organismos públicos descentralizados, que Pemex, por cierto, ya no lo es, por su autonomía de gestión que ya le acotaron. Queda el Seguro Social, por ejemplo, queda la Comisión Federal de Electricidad, pero en este punto tan importante para la economía mexicana, estamos también ante una encrucijada, que el próximo año se va a canalizar el presupuesto federal principalmente para intereses de la deuda pública. Es decir, ¿esto qué conlleva? Pues por supuesto que una mayor desigualdad, pero también la mayor intromisión y participación de intereses extranjeros. Bueno, pues vamos al siguiente bloque y vamos a ir a conclusiones para que en un próximo programa veamos cómo va a perfilarse este consejo y las consecuencias que tiene para el país. De acuerdo.
Continuamos con el programa Voces del Periodista y estamos comentando sobre la posibilidad, la propuesta de crear en México un Consejo Fiscal Autónomo que restringiría, le quitaría al Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, el control del presupuesto y realmente diseñaría el presupuesto, controlaría los ingresos fiscales y buena parte de los programas de inversión se diseñarían a partir de este instrumento. Entonces es un instrumento denominado autónomo, independiente, con todo lo que implica este concepto. Y estamos viendo la perspectiva que va a jugar en el futuro, en un futuro no muy lejano, porque ya está sobre la mesa. A principio del año, en la Cámara de Diputados, el PAN y el PRD convocaron a un seminario, convocaron a una reunión para evaluar esta propuesta. Y sobre todo, lo que recomienda el Banco Mundial de tener un control del presupuesto mexicano por cuestiones de seguridad interna. ¿A qué se refiere este proceso de seguridad interna? A desestabilizarse el país, a riesgos de estallidos sociales, y que es otro de los argumentos para crear este Consejo Fiscal Autónomo. Y entonces vamos a preguntarle a nuestro especialista, al economista que tiene el antecedente de cómo el Banco de México, al otorgársele la autonomía, desapareció la facultad que tenía de generar crédito para financiar nuestro desarrollo, y ahora la creación de la Fiscalía sería una nueva fase hacia adelante de la supresión completa de gestión del desarrollo por parte del Estado mexicano. ¿Qué opina usted de esto, señor licenciado y amigo Jorge Franco? Yo inscribiría esta situación en un esfuerzo muy claro, que es una demanda social por transparencia, de transparencia en el accionar público. Tenemos un esfuerzo muy conocido, no quiero cambiar el tema, de transparencia en términos de combate a la corrupción, un nuevo sistema nacional anticorrupción, esperemos que funcione bien, está en marcha. Y yo creo que aquí lo que nos encontramos es una demanda de transparencia que de alguna manera viene de afuera, pero que podemos retomar un poco como me dijeron que funciona el jiu-jitsu, aprovechar la fuerza del contrincante y agarrarlo y tomarlo. Y yo creo que constituye un desafío. Yo creo que la respuesta debiera ser no simplemente una respuesta nacionalista, decir no a eso, sino decir, caray, ¿en qué medida debemos hacer un esfuerzo de transparencia en el manejo de las finanzas públicas, mayor al que existe actualmente? Y yo creo que aquí deberíamos explorar propuestas, explorar alternativas. Yo me atrevería a plantear una un poco de bote pronto. La creación de un consejo fiscal correría el riesgo de que quedara en manos de una tecnocracia que tendería a anquilosar la situación en una tendencia en la cual la economía de México no está funcionando muy bien, no estamos creciendo adecuadamente, tenemos debilidades de todo tipo, y a lo mejor lo que podríamos plantear, y que va a sonar un poco raro, sería una tecnocracia partidista, es decir, un consejo donde hubiera representación de distintas corrientes políticas, de distintos partidos, que no pretendiéramos que fuera la sociedad apartidista, porque siento que esto no ha funcionado bien, sino que hubiera participantes declaradamente pertenecientes a distintas corrientes y que entraran en un debate abierto en sus consejos, porque la finalidad del consejo es esa, dar consejos, dar orientaciones, analizar, de alguna manera revelar, echar luz sobre lo que puede estar oscuro. Y yo creo que para esto un consejo partidista donde se diera un debate abierto al público sobre distintas opciones,
porque yo creo que esto es lo importante entender en economía y en los aspectos fiscales. Siempre hay opciones. Yo creo que el país debe revisar una, es decir, somos un país que cobra muy pocos impuestos, y no me refiero a la mayoría de la población, porque muchos pueden decir, no, pagamos mucho. Hay que descubrir dónde cobramos pocos impuestos. El país tiene una captación fiscal de 17% más o menos, cuando la media de los países de la OCDE es de 34%. Entonces aquí hay que decir, ¿quiénes no están pagando impuestos? Así es, efectivamente. Ahora, el maestro historiador, es decir, aquí hay un tema, el tema que se ha venido discutiendo en todas las mesas y que es el tema recurrente de la corrupción. Ahora que se está instalando el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, escuchaba yo al diputado Ríos Peter y decía el tema de la corrupción, dice, tiene que ser la parte, el eje central, el eje sobre se construya el buen gobierno de la capital, el del tema de la Constitución de la Ciudad de México. Dice, tenemos que pensar en ciudadanos decentes. Y yo pensé, cuando hablaba de ciudadanos decentes, en términos del porfiriato. Sí. Allá había mucha gente decente, bien portada. Yo creo que el problema aquí en estos términos, el problema de la corrupción, tiene que redefinirse. El problema de la corrupción no es el problema nada más como el caso del saqueo del gobierno de Veracruz, bien ejemplificado, sino que tiene que ir más adelante. Es decir, aquí el problema que estamos debatiendo y que espero que tengamos otro programa más a fondo para poder ampliar este tema y que vamos a ver cómo ofrece mayores perspectivas para que contemos con los instrumentos modernos y más adecuados para reconceptualizar y operar nuevas formas para que darle solución a los problemas que tenemos, porque estamos en esa coyuntura. Sí, acerca de este acertado comentario de tu parte, quiero solamente citar la fundación del Banco de México, con el presidente Plutarco Elías Calles, solamente que también ahí dentro de la parte de la configuración jurídica y financiera, intervino de manera determinante el licenciado Antonio Gómez Morín, que posteriormente... Chihuahuense, distinguido. De la Topilas, Chihuahua. Así es, del mineral, uno de los minerales más importantes. Él, en el año 1939, en contraposición a la política del presidente Cárdenas, crea el Partido de Acción Nacional, concretamente durante las fiestas patrias del 39, el 15, 16 de septiembre. Y voy a esto, en nuestro país hemos adoptado muchos modelos extranjeros, en educación, por ejemplo, en cultura, en la misma política fiscal. Es decir, en el paso de evolución de la Secretaría de Hacienda, se tuvo primero una Dirección General de Ingresos, donde estuvo mucho tiempo el licenciado Guillermo Prieto Fortún al frente. Se transforma al sistema de administración tributaria. Resulta que con el pequeño empresario o el pequeño comerciante, sí, el papel de ellos ha sido drástico. Pero ¿por qué con el gran capital se les condonan o se les devuelven también sumas millonarias en impuestos? Esa es la gran pregunta que aquí había un problema, y que bien lo comentaba el licenciado Jorge Franco. Es decir, la propuesta esta del Consejo, igual que la 3 de 3 que surgió de la Coparmex, que es un sindicato patronal, y que ahora realmente no tienen industrias, o sea, son patrones sin industrias. Sí, las industrias que tenían, pues ya desaparecieron. Ahora muchos de ellos son, como dirían antiguamente, son prestanombres, ¿verdad? Entonces, ellos quieren y están tras de buena parte de este tipo de instrumentos, porque son los operadores y gestores de este tipo de instrumentos.
caer en manos de ellos. Yo no sé qué opine el licenciado Jorge Franco de que la Coparmex operara, que fuera el presidente un distinguido miembro de la Coparmex, que estuviera al frente del Consejo Fiscal Autónomo, y que ellos fueran los que le dieran transparencia al manejo de las finanzas, porque ellos son muy transparentes, ¿sí? Pagan sus impuestos, tienen su 3 de 3 al día, en fin, son ciudadanos ejemplares. Yo creo que lo principal de un consejo sería abrir opciones, discutir alternativas, y en economía siempre las hay. Hace un momento planteaba una muy fuerte, es decir, ¿por qué la declaración tajante de no habrá más impuestos cuando en realidad debiéramos estar revisando cuáles huecos en impuestos tenemos respecto a otros países? Es decir, países que cobran muchos más impuestos que nosotros, y no diría Dinamarca o Suecia, diría incluso Estados Unidos, ¿no? No nos cerremos a opciones, sobre todo cuando vivimos un planeta en el cual el último informe del Fondo Monetario Internacional lo que señala como uno de los graves problemas es la falta de demanda. Y tenemos por un lado lo que llaman exceso de liquidez, es decir, empresas sentadas sobre grandes fortunas que no encuentran qué hacer con ellas, que no encuentran cómo invertirlas ante la falta de demanda planetaria. Tenemos un proceso de deterioro salarial en todo el planeta, y lo que tenemos que discutir es cómo incentivamos, o no incentivamos, sino forzamos a que estos capitales se conviertan en inversión productiva, en generación de empleos y en mejores salarios que jalen la producción, porque es un hecho reconocido por la CEPAL, por el Fondo Monetario, por la OIT, que lo que está fallando en el planeta, y diría también en México claramente, es la demanda. Nuestra población no tiene la capacidad de demanda para comprar lo que está en los escaparates y lo que podemos producir. Ese es el tema de fondo, que se refiere también a la responsabilidad del Estado para encontrar las maneras de transferir estos capitales hacia inversiones productivas y no quedarse como elementos meramente parasitarios, defendiéndose ante las incertidumbres que existen y atrincherados, pero sin ningún beneficio para la sociedad. Bueno, pues el tiempo del programa se nos terminó. Vamos a despedirnos y agradecerle a los técnicos del programa, a todos ellos por su apoyo, y nos vamos a ver en un próximo programa con este y otros temas de Voces del Periodista. Y por mi parte le agradezco el que me haya cedido la palabra el maestro historiador para abordar este tema, y ya seguiremos platicando juntos. Agradezco también la invitación, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos despedimos, y nuevamente un abrazo para nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, titular de Voces del Periodista.